Amigos, estamos con el fiscal de la AMIA, ni más ni menos, el doctor Sebastián Basso. ¿Qué tarea, doctor? Le tocó estar en el lugar del fiscal Alberto Nisman. Y bueno, es parte de la función asumir los casos que a uno le corresponden. En este caso, el procurador Casal en el año 2018 me encomendó la tarea de hacerme cargo de la unidad fiscal AMIA. Y bueno, desde esa fecha estamos tratando de arrojar mayor luz sobre el caso. Usted no suele ir a la televisión. No. No. Pero ha pasado algo muy importante. Esta semana el juez Rafecas hizo lugar al pedido que le hicimos desde la Fiscalía en abril de aplicar al caso la modalidad de juicio en ausencia. ¿Qué es esto de juicio en ausencia? Bueno, vamos a explicar el caso AMIA. El caso AMIA es un atentado terrorista de 1994. Ya pasaron más de 30 años y todavía... Más de 30 años, doctor. Exactamente. Y todavía las víctimas y la sociedad no tienen un sentido de justicia más pleno, y todavía hay muchas dudas sobre el caso. Lamentablemente, en el caso, los fiscales y los jueces en su momento hicieron lugar. Consideramos que los responsables de este atentado son, en primer lugar, una agrupación de origen libanés que se llama Hezbollah, que es la que hizo materialmente el atentado. Pero Hezbollah es una organización terrorista manejada, financiada y dirigida por el régimen iraní. Entonces los acusados son altos funcionarios del régimen iraní de 1994 y también gente de la organización Hezbollah. Irán nunca colaboró. Los acusados iraníes están en Irán y nunca han querido presentarse a ejercer sus derechos acá en Argentina. ¿Qué significa? Le voy a contar algo. Cuando recibí el fallo, lo primero que hice es mandárselo a un papá de una víctima de la AMIA. Y no tengo palabras para explicarle la emoción que le generó. Sí, nosotros... ¿Qué significa un juicio en ausencia de los acusados por la AMIA? Sí. Un hecho de estas características, habitualmente lo mejor sería que el Poder Judicial actúe y que se condene a una pena severa a los responsables. Pero si los responsables voluntariamente no quieren venir y estamos impedidos de atraparlos porque no colabora Irán y además nunca viajan a países que colaboran con nosotros, entonces estaba trabado el juicio. Fue el pueblo argentino a través del Congreso el que dispuso que se aplique esta modalidad de juicio en ausencia, que es simplemente hacer un juicio sin la presencia física de los imputados. Los imputados pueden defenderse, de hecho la mejor defensa que tienen es presentarse. Y si no quieren presentarse, pues bueno, pueden designar un abogado particular o, si no, la defensa oficial que les provee el Estado será la que los represente en el juicio. ¿Le puedo hacer escuchar un testimonio de estas horas? Sí, sí, sí. ¿Tenés el corte, Flor? Sí, por favor. Mira, Hamas es un grupo de la resistencia palestina. ¿Banca Hamas? Como hay que Banco Hamas, Banco Hezbollah, Banco a los hutíes, no, pero no está Banco bien a todo lo que resistan al sionismo mafioso, nazi, que asesina miles y miles y miles de personas. Sí. Banco a Hezbollah, dice Luis Delía. ¿Qué le pasa cuando escucha este testimonio luego de decirme que Hezbollah puso la bomba en AMIA? Es que el problema de estos grupos revolucionarios, de liberación, etcétera, es que mezclan las cuestiones. Ellos se suben a una causa propia de cada lugar y a partir de ahí justifican el uso de la violencia. El terrorismo es el uso de la violencia para obtener algo que no lo pueden obtener por medios pacíficos. Si ellos quieren obtener algo, tendrían que utilizar medios pacíficos. La historia de la humanidad
ha mostrado que hay infinidades de medios para obtener lo que uno considera justo. Y recurrir a la violencia es propia de un bebé o de un delincuente. Doctor, en su pedido, usted también apuntó, y esto sí es una frontera que usted cruzó, usted apuntó directamente, en cuanto a las responsabilidades del atentado, al ayatollah Khamenei, a la máxima autoridad de Irán. Es que si uno entiende cómo funciona el sistema iraní, es un sistema autocrático, donde... Pero usted es consciente de que apuntó al ayatollah Khamenei. Es que no hay manera de no apuntar a él, porque el sistema de gobierno de Irán es una autocracia donde el que maneja todo es el líder. Un líder que es no solo el líder político, sino que tiene hasta atribuciones cuasi religiosas. Entonces, ese líder es el que va a tomar siempre toda decisión de política exterior. Para usted él no pudo estar alejado del plan y la orden no hay en de Irán Bodaramia. Alguien distinto al ayatollah Khomeini que pueda dar una orden de esas características. Todos los demás acusados pertenecen a un comité especial, son altas autoridades del régimen iraní, pero en un régimen autocrático es la cabeza la que dirige, la que maneja. Nosotros hacemos una traducción del sistema jurídico iraní, que es bastante complejo y muy distinto a nosotros, diciendo que para hacer un atentado de estas características hay que dar como una fatua, que sería como una orden. Sí. Esa orden solamente la puede dar el líder. En este caso es Khamenei. Esto es público también, porque está en la Constitución iraní. No es que estamos diciendo algo que no sea tan público. Y, por otro lado, los testigos que se fueron incorporando a la investigación, más la documentación y otros informes que tenemos, nos demuestran que efectivamente la decisión de atentar contra un objetivo de la comunidad judía en Argentina en 1994 se tomó en una reunión de este comité especial que preside Khamenei más o menos un año antes. Y para eso viajaron desde Buenos Aires gente de la Embajada de Irán que no eran ejercían funciones diplomáticas, pero en realidad eran gente de la Guardia Revolucionaria, de la inteligencia iraní, que prestaban funciones como diplomáticos, por ejemplo Rabbani, que hacía de tercer agregado cultural, pero en realidad era el que hacía como espionaje o inteligencia clandestina acá en Argentina. Doctor, ¿qué hubiera pasado si seguía adelante el pacto con Irán? Y eso es una conjetura que no podría contestar porque nunca se aplicó. El pacto no tuvo vigencia para la Argentina porque la justicia, rápidamente desde la justicia y desde las querellas de parte de las víctimas, impulsaron su inconstitucionalidad y los jueces fueron muy valientes y declararon la inconstitucionalidad, pese a que el pacto fue firmado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso de esa época. Usted recién mencionaba la fatua, esta orden de las máximas autoridades de Irán, que también caía como una sentencia sobre la vida del doctor Alberto Nisman. El caso de Alberto Nisman murió trágicamente en enero del 2015 y su muerte trágica está siendo investigada por el fiscal Tayano, por lo tanto sería imprudente de mi parte hablar de una investigación de la cual no participo. ¿Qué significa para usted ocupar un lugar como el que ocupaba el doctor Nisman con esta historia trágica que estamos teniendo en cuenta ahora? Después de más de 30 años en el ámbito judicial, uno tiene que cumplir con su deber. Creo que los fiscales, cuando asumimos el cargo, juramos defender la Constitución y entender que el cargo y el poder que nos dan es un servicio. Estamos al servicio y yo pretendo echar mayor claridad. Yo sé que el caso AMIA tiene muchas oscuridades, lamentablemente hubo irregularidades, hubo falencias e incluso hubo delitos cometidos por gente que participó en el caso, que ha echado un manto de dudas sobre el caso. Y lamentablemente muchos creen que no se sabe nada y que el Estado no hizo nada. Pese a todo ello, yo puedo decir que después de 30 años y desde el primer día, el Estado
y funcionarios del Estado se ocuparon de investigarlo y de tratar de arrojar la mayor luz, de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la verdad? Es un caso distinto al resto por la sencilla razón que el caso no fue planeado en Argentina, no fue ejecutado por Argentina, pero Argentina recibió las consecuencias. Doctor, le voy a mostrar una frase que me la dijo ayer Sofía Guterman, que perdió su única hija en la AMIA. Sofía me dijo, nos veo a mí y a mi marido tan mayores, pasamos los 80 años y somos conscientes de que no sobran los tiempos. Se nos pasó la vida buscando justicia. Esto, y se refiere al juicio en ausencia, da más vitalidad para seguir la lucha y no aflojar. Lamentablemente el dolor de las víctimas es un dolor insondable, donde muchas veces el accionar judicial no logra satisfacerlo. Y en casos como estos, aún más. Yo creo que el juicio en ausencia es una manera que escogió el Estado argentino de darle una cierta reparación, un cierto sentido de justicia a las víctimas. Sabemos que no es todo el sentido de la justicia. Sabemos que los acusados siguen en el exterior y que esa orden de captura todavía no la pudimos ejecutar. ¿Le puedo mostrar una de las órdenes de captura a la que pude acceder? ¿Sí? ¿Podemos poner la orden de captura? Acá está. Entre las cosas que más me impactaron, doctor Basso, fiscal de la AMIA, Sí. es ver que se habían agregado nuevos banners que todavía se refieren al acuerdo del pacto con Irán como si estuviera vigente, después dicen que no altera las alertas, después dicen que Argentina lo declaró inconstitucional, pero después dice Interpol que no toman posición. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿en qué quedamos? ¿Está vigente? ¿No está vigente? Y para los familiares que vieron esto fue como una bofetada más. ¿Cómo puede describir usted lo que vemos acá en las alertas? Bueno, como les dije, lamentablemente, en el caso AMIA ha habido muchas oscuridades. Cierto es que el memorándum ha contaminado, como se llama, la alerta. ¿Por qué? Porque si bien dice la alerta que está vigente, también es cierto que le da como una duda sobre la vigencia o no de esa orden de captura. Yo creo que el juicio en ausencia puede ayudar en esto porque si la Fiscalía va a mostrar todas las evidencias que tiene y los jueces se convencen que son culpables estas personas, ya ningún juez del exterior que eventualmente pueda detener a uno de los acusados va a dejar de lado lo que se hizo después. Con lo cual esperemos que el juicio en ausencia pueda descartar esa contaminación que tuvo la alerta. Doctor, ¿tiene miedo? No. En un caso como este, aún teniendo en cuenta lo que hay detrás, lo que pasó con el doctor Nisman, lo que pasa actualmente en el conflicto de Medio Oriente. No, miedo no. Tomo precauciones, no soy temerario, pero es parte de mi función. Cada uno tiene que cumplir un papel en la vida y a mí me tocó el papel de ser fiscal y de acusar. No es un tema personal, es un tema simplemente funcional y tengo que cumplir con el papel que me corresponde porque por eso he jurado la Constitución y además entiendo que el poder es un servicio y estoy prestando un servicio en este caso. Doctor Basso, yo sé que es una excepción que esté en un estudio de televisión, que es difícil preguntar por tiempos porque todavía puede haber apelaciones, pero sobre todo para estos padres viejitos que esperan no irse de este mundo sin sentir que hicieron justicia y que la lucharon ellos, ¿no? Porque no sé si usted coincide, los familiares de las víctimas lucharon para que haya justicia. Sí, sí, sí. A ver, hablar de tiempos, como bien dijiste, no sería medio imprudente de mi parte. Desde la Fiscalía, de acuerdo a la estrategia, esperemos que el año que viene estemos en condiciones de abrir la etapa de juicio oral. Pero no puedo decir exactamente una fecha. Hacemos todo lo posible para que sea lo más rápido posible. Nos quedará, bueno, la etapa de apelación si es que la defensa o alguna querella apela a esto y después cerrar algo de la investigación respecto a estos 10 acusados,
pero también es importante decir que seguimos investigando, que nosotros sabemos que hay más imputados. Todavía no ha sido aclarado todo, todavía queda mucho en el tintero y por eso seguimos avanzando con las limitaciones que tenemos, porque la mayoría de la prueba está en el exterior y además nosotros tenemos que basarnos en evidencias que puedan ser mostradas ante un juez, no en temas de inteligencia. Doctor Sebastián Basso, le agradezco mucho por visitarnos en el estudio. No, muchas gracias a vos, Cristina, por invitarme y darme la posibilidad de explicar un poco más sobre este caso que a la sociedad argentina le interesa. Sin duda, estamos a muy poco del aniversario 31. Exactamente. Con lo cual, la noticia del juicio en ausencia me parece que marcó un hito la decisión del juez Daniel Rafecas, como lo fue la decisión de la Cámara de Casación cuando dijo sin vueltas que Irán era un Estado terrorista, de manera tal que hay un camino judicial y que sea justicia, como dicen ustedes. Así esperamos todos. Le agradezco su visita, doctor. Muchas gracias a vos.